Hola amigos, bienvenidos una vez más a noticiaselvenezolanosTV.com.be. Desde Caracas, Venezuela, sentimos la noticia. Yo soy Yalix Hernández. Comenzamos con el Nacional y los titulares web. Vemos por acá: el Tribunal Supremo de Justicia puede disolver la Asamblea Nacional, un trabajo en materia política. Tenemos allí el pronunciamiento de los juristas al respecto. Sunde desmiente cambios en el sistema de compras. El organismo aclaró que las cadenas difundidas a través de sistemas de mensajería son fraudulentas e invitan a sus usuarios a hacer caso omiso de cualquier mensaje de esta naturaleza. Leemos: en el Centro Asamblea Nacional presentará al Ejecutivo plan de abastecimiento. El diputado José Guerra precisó que el programa consta de varias modalidades. La primera es la importación de productos, debido a que no es posible abastecer el país con producción nacional durante los próximos 6 meses. Protestan en Delta Macuro por falta de comida. A la derecha leemos: en variedades, Chayanne cumplió sus 48 años, también se cumplen 23 años del fallecimiento de Héctor Lavoe. Avanzamos con el Universal, leemos por acá: para SAAP, voces aisladas son las que proponen pedirle al Tribunal Supremo de Justicia abolir la Asamblea Nacional. Lo vemos en la gráfica principal titular. Otras notas: gobierno aprobó bolívares 31 millardos para viviendas en la misión vivienda. A la derecha, 2 aprehendidos en operativo de Sunde en Quinta Crespo. BOD registra el mayor crecimiento de la banca privada. También leemos acá: sucesos, bala perdida causó la muerte de un hombre cuando cocinaba en su casa. Leemos nuevamente por acá: Unión Radio, el protagonista sigue siendo Tarek William Saad. Defensor considera aislada la petición de Didalco Bolívar de la abolición de la Asamblea Nacional. Esto es noticia. En internacionales, Temer aumenta subsidios a los más pobres. A la derecha, impulso de la economía productiva centra plan estratégico de PDVSA 2016-2025. Nuevamente, Guerra reveló que presentarán plan de abastecimiento al gobierno. Revisamos ahora Globovisión. El principal protagonista es el diputado Guanipa. Dice: ley de telecomunicaciones irá a la plenaria, a la Asamblea Nacional, en 2 semanas. Causa ya polémica. Defensor del Pueblo rechaza propuesta de abolir la Asamblea Nacional. Como ven, un titular que se repite. Tarek William Saad aseguró que esta postura no es el espíritu que ha privado dentro de los sectores políticos del país. Advirtió que estas acciones no contribuyen al diálogo entre el gobierno y la oposición. También vemos por acá a Falcón, a Henry Falcón: diálogo tiene que corresponderse con las expectativas de la gente. Panorama, avanzamos, vemos por acá: hoy se celebró un simulacro en diferentes puntos del país para recrear lo que sería un sismo si se viviera en la nación. También lamentable información de sucesos vinculada con el mundo del espectáculo. Murió modelo venezolano al caer de un edificio en Miami. A la derecha vemos por acá: nuevo balance, atentado en Estambul, causa 41 muertos y 239 heridos. En la parte inferior izquierda cae la viuda negra de Barranquilla luego de planear crimen de su esposo. A la derecha, una información relacionada con un menor niño de 9 años, murió al caer de mata de mangos en San Francisco. Avanzamos con el tiempo. Estudiantes de la UDO en Freites protestaron para exigir agua. Otra nota: ultimaron a pasajero dentro de autobús en la avenida Intercomunal. Dentro de esta unidad de transporte fue asesinado el hombre. También leemos: este miércoles lloverá en gran parte del país, ya se sienten las lluvias. El Impulso nos trae como principal protagonista a Henry Falcón. Propone al CNE realizar revocatorio el 6 de noviembre. Él dice que sí se puede. William Saab nuevamente en este portal: voces que piden abolición de poderes no tendrán ningún apoyo. El defensor del pueblo, Tarek William Saad, aseguró que las funciones de la Defensoría será siempre promover las vías institucionales para resolver los conflictos del país, y aseguró que voces aisladas son las que piden la abolición de poderes públicos y que no tendrán ningún apoyo. También leemos por acá: Canamega aseguró que en Venezuela se producirá el 75% de medicamentos, situación que llevará un tiempo interesante para que se dé. El Estado ha compuesto 3 sectores para atender el motor farmacéutico: la fabricación nacional, que puede llegar a más del 75% de la demanda, el mantenimiento de los productos especiales y la activación de los convenios con otros países. A la derecha vemos a Ricardo Montaner: escribe carta a Lionel Messi, le pide que no renuncie, a propósito del anuncio que hiciera tras la pérdida de la Copa Centenaria este fin de semana. El Mundo recuerda al cantante Héctor Lavoe, 23 años de su partida. El Correo del Caroní: precarias condiciones operativas y recorte eléctrico extienden paralización de las acerías. Las áreas medulares de la siderúrgica del Orinoco están paralizadas. Vemos por acá también: una familia requiere al menos
15 salarios mínimos para pagar la canasta alimentaria, algo que preocupa a todos los miembros de la familia cuando ya no tienen acceso a los alimentos. Sendas precisa que el costo promedio de un almuerzo, escuchen, para un trabajador es de 1.700 bolívares, 3.5 veces el valor de la unidad tributaria vigente, de 177 bolívares. A la derecha, el cáncer de la economía venezolana es la inflación. El gobernador de Miranda y líder opositor Enrique Capriles resaltó esto debido al descalabro económico que existe en Venezuela. MUD exige celeridad para iniciar segunda recolección de firmas contra Maduro, entre otras notas que destacan. Vemos por acá El Siglo. Tarek William Saad, defensor del pueblo, rechaza propuesta de abolir la Asamblea Nacional. Corpoelec es el protagonista, sindicato de Carabobo, una burla, la firma ficticia del contrato colectivo de Corpoelec. ¿Qué pasará con empresas que no tramiten permisos de viaje a la derecha? También leemos acá lo que pidió el Colegio Nacional de Periodistas al Parlamento Regional, entre otras notas locales que destacan en este portal. Vemos como principal protagonista a Lilian Tintori en el Carabobeño. A este gobierno no le importan los venezolanos. Analistas de Cooperativa denunció despido injustificado, lo venimos denunciando a través de nuestro noticiero. En el sector público sigue dándose este tipo de irregularidades. A la derecha, aplicación de Carta Democrática de la OEA facilitaría revocatorio. Parranderos de San Pedro mantienen tradición mirandina hoy, por cierto. Ágata Ruiz de la Prada quiere colores en los músicos y orquesta. A la derecha, colisión múltiple en Viaducto La Cabrera en Sucesos. Falcón propuso a CNE efectuar revocatorio el 6 de noviembre. Con esto nos toca hacer nuestra primera pausa en noticias, elvenezolanotv.com.be. Sentimos la noticia. Momento de continuar en noticias elvenezolanotv.com.be. Hablamos del Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional revocará el nombramiento de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, quien adelantó que la próxima semana el Parlamento revocará el nombramiento inconstitucional de los 12 magistrados. Por cierto, déjeme decirle algo. Hoy, desde las 9 de la mañana, el excelso jurista Pedro Carreño está encerrado en la Sala Constitucional. Vaya a ver usted urdiendo qué cosa. Por cierto, como la semana que viene vamos a proceder a revocar por contrario imperio la decisión inconstitucional y fraudulenta por la cual fueron designados 13 magistrados principales y 21 magistrados suplentes de manera exprés, y como vamos a abrir otra vez el proceso de postulación de magistrados, díganle a Pedro Carreño que se inscriba y a lo mejor matricula como próximo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en sustitución de los que están allí, que lo que hacen es violar sistemáticamente la Constitución y el propio Ministerio de Administración de Justicia. Hablamos de la MUD. La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática informó que realizará una investigación de los casos de personas que supuestamente han sido sancionadas por haber firmado para apoyar la realización de un referendo para revocar al presidente Nicolás Maduro. El portavoz de la oposición dijo que en el estado occidental de Zulia fue retirado de un programa de becas de la gobernación de esa entidad un grupo de estudiantes que firmó para activar el referendo revocatorio. Aseguró que los castigados son estudiantes de alto rendimiento y bajos recursos. Asimismo, señaló que también han sido sancionados funcionarios del CENIAT a quienes sacaron de su cargo o los removieron o trasladaron en castigo por haber firmado. Cambiamos de tema. El defensor del pueblo, Tarek William Saad, rechazó el planteamiento hecho por el dirigente del Gran Polo Patriótico, Didalco Bolívar, de abolirla a la Asamblea Nacional y manifestó que lo único que está en la agenda es la vía del diálogo con los factores públicos y privados. Yo pienso que el diálogo nunca puede estar sujeto a condicionamientos de ningún tipo. Mira, yo dialogo si tú das esto o quitas aquello. Fíjate el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Colombia, lo que pudimos observar en medio de una guerra fratricida, con muertos, con bombas, con heridos, con mutilados, con hogares enlutados, factores en pugna que se
mataron durante 60, 50 años, tenían aproximadamente 5 años sentados en una mesa de negociaciones y lograron la firma de un acuerdo de paz. Y estamos hablando de un baño de sangre que destruyó prácticamente miles y millares de hogares en esa nación. Por lo tanto, no hay excusa para que aquí no se propicie un diálogo fecundo, correcto, oportuno, como es el que nosotros estamos proponiendo. Voces radicales extremistas en este momento en Venezuela no van a tener ningún éxito. Yo creo que aquí el éxito lo tiene la alta política, el éxito lo va a tener la búsqueda consensuada de propuestas que nos lleven a una solución positiva. Por lo tanto, torpedear el trabajo que se está haciendo en ese sentido no tendría ningún asidero, y por eso te ratifico que voces aisladas como la que usted me señala, que está pidiendo la abolición de poderes públicos, no tendrán ningún tipo de apoyo nacional, porque son individualidades que deben asumir su propia vocería. En tanto hoy Venezuela lo que quiere más bien es la cooperación entre los poderes públicos, pero eso tiene que ver también una voluntad de quienes hoy dirigen la Asamblea para avanzar en ese diálogo. La Iglesia venezolana se pronuncia. El cardenal Jorge Urosa Sabino criticó la falta de políticas del gobierno sobre el problema que se cierne en lo respectivo a la crisis de alimentos que enfrenta Venezuela, signada por la escasez y la reventa de productos de primera necesidad. Deberíamos evitar que eso sucediera, pero para eso tendría el gobierno que dar muestras de querer resolver los problemas. Por ejemplo, el gravísimo problema de la crisis de alimentos y de medicinas que hay en el país. No es posible que se esté negando que exista esa crisis. No es posible que no se permita, por ejemplo, que vengan alimentos y sobre todo medicinas de otras partes del mundo enviadas por organizaciones no gubernamentales, enviadas por organizaciones de la Iglesia, y que esto no se permita, simplemente para no poner en evidencia que en Venezuela existe un gravísimo problema de escasez de cosas de absoluta y primera necesidad, como son los alimentos y la medicina. Yo creo que debería evitarse que se active esa carta democrática, y eso se puede evitar simplemente cuando el gobierno permita que se solucione y ponga los medios necesarios para solucionar la gravísima crisis de alimentos y de medicinas que actualmente está sufriendo. Revisamos otras informaciones. El gobernador del estado Lara y presidente de Avanzada Progresista, Henry Falcón, se reunió con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, a quien le presentó un documento con un análisis técnico y legal que determina que, cumplidos los lapsos y requisitos, no existen obstáculos para que la realización del referéndum sea el próximo 6 de noviembre de 2016. Falcón informó que en el encuentro, que se prolongó por más de una hora, pudo expresar la inquietud al pueblo venezolano sobre el mecanismo de referéndum establecido en la Constitución que permitiría, a su juicio, resolver las diferencias políticas. Una nueva pausa, amigos. Ya venimos con más de noticias, elvenezolanotv.com.be. Sentimos la noticia. Momento de continuar en noticias elvenezolanotv.com.be. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, publicó un comunicado para desmentir las informaciones promovidas a través de las redes sociales sobre cambios en el sistema de compra. El organismo aclaró que las cadenas difundidas a través de sistemas de mensajería son fraudulentas e invitan a sus usuarios a hacer caso omiso de cualquier mensaje de esta naturaleza. En el texto indican que cualquier información que circule a través del chat y mensajería de texto sobre la eliminación de la venta por número de cédula es falsa. Destacaron que todas las informaciones relacionadas con las políticas del organismo están publicadas en su página oficial. Y el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Wills Rangel, afirmó que pese a la producción de PDVSA, no hay ninguna posibilidad de que un aumento salarial a los trabajadores pueda derrotar a la inflación que padece Venezuela. Naturalmente no es netamente sindical, pero sin embargo, bueno, uno está allí y sabe cómo es el tema de la producción. Nosotros reportamos a la OPEP
para el 2015 2.7 millones de barriles y más 1 millón de barriles que hay por los fluidos, por gas asociado, por todas estas cosas. Son 3.700.000 barriles de producción. Mira, no hay incremento salarial, no hay convención colectiva capaz de derrotar esta inflación. Nosotros nos hemos dicho que somos la panacea, que estamos en un excelente salario, porque no hay forma. Aquí hay una guerra económica, compañeros. Guerra económica. Seguimos. Con ocasión de la celebración del Congreso de Comunicadores Oficialistas que se realizó en el Teatro Teresa Carreño, el presidente Nicolás Maduro denunció una supuesta campaña internacional de medios de comunicación en contra del gobierno venezolano y particularmente en contra de su persona. Enfrentando una guerra psicológica, política, una guerra no convencional interna, no solamente. Estamos enfrentando una agresión política comunicacional de carácter mundial contra la dignidad de Venezuela y contra la revolución bolivariana. Como bien lo decía Carlos Facio, este compañero uruguayo-mexicano, yo inclusive podría decir, ya siendo fuerte la agresión nacional, la guerra de carácter no convencional interna del país, ya siendo intensa, criminal, violenta, malvada, perversa. Yo creo que la agresión mediática mundial es el doble de fuerte, de intensa y de extensa a la agresión interna. La agresión mundial que hemos sido objeto el último año y este primer semestre del año es el doble de fuerte de la agresión nacional de los medios de la burguesía. Guerra mundial, guerra mediática, guerra económica, Venezuela sumergida en una guerra. El equipo de Noticias del Venezolano TV salió a conocer la opinión de los ciudadanos en torno a esta grave denuncia y esto fue lo que opinaron mayoritariamente. Escuchemos. No soy de ni de la oposición ni del gobierno, pero me parece que es como una cosa para tener a la gente, como dijera yo, entretenida en otras cosas sin saber qué es lo que está pasando realmente en el país. Pues la gente se está muriendo de hambre, uno hace cola, pasas horas y horas cuando te vienen a decir, mira, no hay nada. Bueno, mira, yo soy sociólogo, eso de guerra mediática es falso, no hay ninguna guerra mediática, es la negligencia del gobierno que no sabe gobernar. No, yo no creo que exista ninguna guerra mediática, la guerra la tiene el gobierno, ahí está, papel, cerrando, la verdad acaba de cerrar ayer o antier cerró. Los medios los tienen acosados, no les tienen los permisos, no se los aprueban, porque Conatel se ha convertido en un nudo de censura. Así es sencillo, yo no sé, eso salta a la vista, ¿no? Y los medios también. A veces más, yo pienso más bien que a veces CNN es muy condescendiente con el gobierno, a veces sus conductores son excesivamente tolerantes con el gobierno, no ejercen un rol que yo pienso que ellos deben de ejercer, los medios, vigilantes de la democracia. O sea, porque ustedes son los que practican esos medios, practican una actividad que es un ejercicio democrático. En consecuencia, tienen que defenderlo. No, no hay guerra mediática. El gobierno tiene un control prácticamente absoluto de todo el espectro radial y televisivo. Maneja medios de comunicación, radiales, escritos, la prensa, todo. E inclusive en las pocas empresas privadas que existen, ellos imponen una serie de cadenas y propaganda que manejan la línea del pensamiento del Estado. Todo lo contrario, ellos chantajean a las empresas privadas cuando tratan de entrevistar a personas ajenas al pensamiento del Estado. De modo que eso no es así. Estamos saturados de las cadenas del presidente Maduro, saturados, ya cansa. Bueno, yo debo ser sincero, yo en eso no creo. Porque lo que tenemos aquí es que hay escasez, hay falta de medicina, hay inseguridad y de todo, menos lo que él dice. Bueno, sencillamente porque no creo que la haya. La guerra la tenemos nosotros aquí con los precios de la comida, con todo eso. Y es aquí, es dentro. Guerra por la inseguridad estamos sintiendo, guerra por la escasez de alimentos y por el hambre. Sin embargo, también hubo voces que se mostraron de acuerdo con el primer mandatario y estos fueron sus argumentos. Claro que sí, le han hecho una guerra mediática. Fíjate que España vuelve a salir hoy la gente. ¿Qué pasa? Agarraron el lobby de Venezuela para hacer la guerra y ellos ganan las elecciones allá, un pote de humo. Eso es lo que pasa aquí.
Aquí la gente no tiene bola para sacar este gobierno, ¿oyó? Indudablemente sí le están haciendo una guerra mediática en virtud de que se exagera la situación en Venezuela. Indudablemente sí es cierto que hay ciertas desabastecimiento y esa es una realidad que no se puede ocultar, pues. Pero eso no es producto de las medidas del gobierno, sino que es una guerra pues interna que hay aquí en el país. Entonces sí hay una guerra porque lamentablemente se está ayudando a los más necesitados, entonces eso no se quiere. Para mí en la historia, con aquel dictador Pérez Jiménez, como quería hacer edificios en vez de barrios y eso, le llamaron dictador. A Chávez le llamaron dictador también porque ayudó a los pobres. Entonces yo creo que es la misma historia diciéndolo con estos dos personajes y ahora con Nicolás Maduro que dejó el comandante Chávez. Entonces sí hay una guerra en contra de Venezuela por el tema de que se está ayudando y esta alianza que hay con los pueblos hermanos. También se le está haciendo a Argentina, se le está haciendo a Brasil, allá a nuestra camarada Evo también. Entonces si hay una guerra tremenda y mucho más por este sistema de gobierno que es social, pues, de ayuda y en comunidad, como nosotros decimos, trabajar en colectivo. Pues, entonces eso, a los poderosos no les gusta eso. Ay, sin comentarios, avanzamos. El jefe de la fracción de la Unidad de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se encuentra en China exponiendo la grave crisis económica que vive el país y presentando los retos que enfrenta el cambio de gobierno. El diputado fue invitado por la Asociación China para el Entendimiento Internacional, una organización ligada al partido de gobierno chino. La visita por el país asiático lo llevará a compartir con expertos de alto nivel en Beijing y Shanghái. Borges celebró el hecho de que exista la intención y la voluntad de parte de la República Popular China de conocer todas las visiones de los actores en Venezuela para fijarse un criterio amplio de lo que sucede en el país. Es un logro del pueblo venezolano que hoy exista este interés de la comunidad internacional de revisar todas las posiciones y las visiones de una crisis tan compleja como la nuestra. La época en la cual el mundo escuchaba una sola versión de nuestra historia ha terminado. El pueblo venezolano hoy se hace notar en el mundo, expresó. Y hoy nos toca recordar una triste noticia. Hace 97 años, el doctor José Gregorio Hernández murió arrollado en la esquina de Amadores, en la parroquia La Pastora, un 29 de junio de 1919, cuando cruzaba la calle, luego de comprar medicinas para una persona enferma. Los venezolanos lo veneran por sus virtudes como médico y por su vocación religiosa. Desde hace varios años se le atribuyen varios milagros y curaciones, tanto es así que en el año 1949 el Vaticano inicia su investigación. Nos despedimos en noticiaselvenezolanotv.com.be con un video donde recordamos una vez más al siervo de Dios, el doctor José Gregorio Hernández, el santo de Venezuela para muchos. Que estén bien.